La lengua desatada de los martes tiene un nombre propio, que es el de Juan Francisco Blanco, Paco Blanco, nuestro etnógrafo, filólogo, ese perseguidor de todo ese patrimonio inmaterial que está en nuestras vidas y que tanta importancia tiene, y que, como digo, cada martes nos ayuda a conocer palabras que tienen que ver con tradiciones, que tienen que ver con el pasado y que muchas de ellas están muy presentes. ¿Qué tal, Paco Blanco? ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, de venir aquí y comentar con vosotros y con aquella gente que nos sigue, pues palabras de Salamanca y tradiciones al final de esta provincia nuestra, ¿no? Así es, bueno, porque abrimos esta ventana, seguimos abriéndola en este formato del confinamiento y dentro de nuestro programa del Magazine de la 8 de Salamanca. Saludamos, como siempre, a nuestros compañeros que están al frente de él. Y lo que yo decía ahora ya, aunque tenemos un poquito más abierta la veda, podemos salir un poquito, podemos airearnos, nos gusta seguir buceando en la tradición, mirando un poquito para adentro y es lo que siempre hacemos en este programa. Todos los días nos encontramos con que a través de Facebook, que después colgamos también este programa en las redes sociales, nos van llegando, bueno, opiniones de personas, preguntas de algunas personas y también gente que nos va enriqueciendo algunas de las palabras que tú aportas y dicen, uy, pues sí, sí, esa la he oído yo, pero cambia la pronunciación o cambia un poquito el sentido. ¿Te ha llegado alguna a lo largo de esta semana? Pues mira, sí, a propósito de esas cosas imposibles de las que hablábamos el otro día y de seres imaginarios, pues sí que hay dos personas que han hecho llegar su propia experiencia, ¿no? Porque esto lo bueno es que despierta en la memoria algo que estaba dormido, estaba Mm. sesteando, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando hablábamos de esto, a alguien, por ejemplo, de origen cántabro, recordaba que a ella de niña la mandaban a pedir la máquina de afilar alfileres, que me parece tan bonito, y la llevaba, y ya pobre iba de casa en casa, de tienda en tienda, como sabían todo lo que iba, pues la mandaban a otro sitio y se podía estirar toda la mañana pidiendo la dichosa máquina. Y luego un amigo pues me comentaba cómo él, siendo aprendiz en la metalúrgica del Tormes, pues le mandaban, claro, cuando estaba de aprendiz, entonces por consiguiente tiene que ver con esos ritos de iniciación, esas novatadas que comentábamos el otro día, y le mandaban al almacén central del taller a pedir la escuadra de sacar rincones. Y él iba todo convencido a pedir la escuadra de sacar rincones, que me parece también maravilloso, ¿no? Qué Bueno, bonito, queden ¿no? ahí apuntados, ¿no? Cosas Claro, que claro. surgen de lo Que que aquí comentamos. Claro, surgen de estas conversaciones y es verdad que el último día habíamos abierto el territorio de lo imaginario, de esos objetos que, como tú bien contabas, muchas veces se utilizaban pues para espabilar un poco a los chavales, para Cierto. sacarlos de esa inocencia y bueno, hacerles esa broma que unas veces era más pesada y otras veces no tanto. Bueno, pues dos apuntes más acerca de esos objetos, en este caso imaginarios, que no Ujú. existían y a los que se mandaba a los chavales a buscarlos. Así Dicho es. esto, nos vamos a meter en nuestras expresiones y palabras que de todo nos traes hoy. Vas a empezar por una, me has dicho que no sé si tiene que ver con el matrimonio o no, pero se dice estar en boda. A ver, cuéntanos qué es esto, Paco. Es una expresión que esta mañana recordaba, porque uno echa en falta a los amigos, a los vecinos, ¿no? Y echo en falta poder ir a mi casa en Pedrosillo de los Aires. Y es que tantas veces, en una primavera tan esplendorosa como parece que es esta, ¿no? Yo no he salido al campo todavía, pero parece que lo es, ¿no? Y es el típico año en que mi vecina María Iglesias diría, están las vacas en boda, están en boda. ¿Qué es estar en boda? Estar en boda es tener comida en abundancia. Y además es una expresión muy curiosa, también se puede aplicar a las personas, ¿no? Pero cuando hay comida que te sobra, que te sale por las orejas, sería estar en boda y tiene conexión, claro que sí, con las bodas tradicionales. ¿Por qué? Porque en nuestra provincia todavía hoy sabemos cómo las bodas son un derroche y un despilfarro, siempre lo han sido, pero esto viene desde tiempos ya, desde el medievo salmantino, en que incluso algunas normas del fuero de Salamanca, por ejemplo, establecen que no se puede arruinar la gente. Tiene que proteger a la gente con normas porque se arruinaba y tenían que esperar a recuperarse para casar otro hijo. Bueno, este exceso
en las bodas tradicionales salmantinas se manifestaba en el gasto en la comida porque las bodas duraban 3 días. La víspera, que llegaba la gente y ya se le daba de comer y de cenar, el día de la boda y el día de la tornaboda. Entonces, en ese sentido de la abundancia, del derroche, es en el que se construye esta expresión que, como te digo, tiene perfecto sentido desde el punto de vista de la concepción tradicional de lo que es una boda. Estar en boda. Estar en boda. Nadar en la abundancia, pero sobre todo aplicado a la comida. Estás que lo tiras, vamos, tienes de todo y es curioso esto que acabas de decir de las bodas y las tornabodas, ¿no? Como eran las bodas de antes, que duraban 3 días y que era todo tan costoso. Y yo veo que hoy volvemos a abrir ese tiempo de la celebración porque las bodas cada vez duran más otra vez, ¿eh? O sea, ahora ya no basta con la hora de la comida, ahora ya después se hace otro cóctel por la tarde, ya se hace una cena, en fin, que te vas de boda, te vas todo el día. No sé si no Sí, volveremos, ¿eh? sin, A esta sin, cosa entrar, de las sin, sin- tornabodas. sin entrar en la preboda. Ahora hemos cambiado la tornaboda por la preboda y la Así gente es. ya, los más cercanos, se reúnen para celebrarlo y se van al Caribe, donde les parece. Que bueno, tenemos una tendencia y una propensión crónica al exceso en lo que realmente, Ana, todos lo sabemos, es la celebración más importante dentro de los rituales del ciclo vital. Así es. Bueno, pues de estar en boda nos vamos a otra expresión que me has dicho y he apuntado antes de empezar. Me has dicho, bueno, esta es muy fácil de deducir. No te creas que tanto, ¿eh? Estar a la tentaruja, ¿me has dicho? Estar Sí, a la tentaruja, yo no la conozco. oír a la tentaruja. La tentaruja es exactamente a tientas, es decir, cuando Mm, nosotros, por ejemplo, nos quedamos a oscuras y vamos a tientas. Bueno, a tientas es una expresión perfectamente consolidada, ¿no? Pero a la tentaruja me parece tan bonito. Esa sonoridad que yo invoco muchas veces del léxico salmantino. A la tentaruja es eso, y de hecho no la recoge el diccionario de la Academia, sí aparece en algunos como los que mencionamos otros días, pero es una expresión muy de uso todavía en algunas comarcas de la provincia. ujú. O sea, si se va la luz, puedes ir a la tentaruja, ¿no? Vas Claro, tú por ahí sí, sí. palpando como puedes. Tuve que entrar a la tentaruja porque había saltado el chivato de la casa, por Ajá, ejemplo, qué ¿no? bonito, qué bonito. A la tentaruja y estar en bodas son las primeras expresiones. Tú has dicho que las bodas son fundamentales en la vida tradicional y hay otras cosas que desde luego están también en el punto de mira siempre. Una de ellas es la muerte, claro, y otra es el nacimiento. La palabra que Ujú. ahora nos traes tiene que ver con eso, ¿no? Con el Y, nacimiento. y tiene que ver con las dos. Fíjate, es que Ah, sí. tú, seguramente sin saberlo, pues has apuntado las dos referencias. Y es la palabra partolera. Sí, pero yo iba Un, a eso, a la idea sí, del parto, ¿eh? sí, No, no sí, lo has sí, sí, copiado para pero nada. te explico, fíjate. Una de las sorpresas, hace unos años, en la mediados de los años 80, comienzos de los años 80, estuve transcribiendo pues, todas las fichas que se habían recogido en la provincia de Salamanca en los años 1901 y 1902 sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte. Hicimos una edición, ahí sigue, es muy interesante para saber cómo eran esas costumbres hace más de un siglo, con lo cual estaban absolutamente vigentes. Bueno, pues ahí se hablaba mucho de las partoleras. La partolera es la partera, es decir, la comadrona tradicional de nuestros pueblos que sin tener ninguna formación académica, pero sí empírica, es decir, tenía la formación de la experiencia. Una mujer llegaba a ser partolera o partera porque acompañaba a otras parteras o partoleras durante años e iba aprendiendo. Curioso porque era muy común cuando una mujer se ponía de parto se llamaba a la partera del pueblo o a la partolera del pueblo. Lo curioso de esto y que te decía que habías dado en la clave y que a mí me llamó poderosamente la atención no fue solo ese término, que después lo he seguido escuchando, sino que en esa información de justamente el comienzo del siglo XX se decía que, curiosamente, la partolera, es decir, la partera, la mujer que ayudaba a venir al mundo, a traer a la vida un ser nuevo, en muchas comarcas de Salamanca era la mujer a la que se llamaba para amortajar, es decir, para preparar al individuo cuando moría para despedirse, y, es decir, para despedir la vida, ¿no? Entonces, esta presencia femenina en el nacimiento y en la muerte a mí me parece que da algunas de las claves más curiosas del papel que desempeña la mujer
perdona porque uno no está acostumbrado a estas Sí, cosas y nada, se nada. salen los auriculares. No te Entonces, preocupes. Yo lo, lo, estaba muy concentrada porque estabas hablando de esta cuestión que une, como bien dices, ¿no? El sí, nacimiento de esa persona que está entroncada con el nacimiento y con la muerte y me estaba sí, sí. pareciendo, se me estaban Es, poniendo así los pelos un poco de punta, ¿eh? es estremecedor, pero yo siempre analizaba esto. Hace unos años hice un libro para la Universidad de Valladolid sobre la muerte, sobre la cultura funeraria. Mm. Y también traía este punto, ¿no? ¿Por qué la mujer es capital en algo que es trascendente para el ser humano como es el nacimiento y la muerte? Bueno, dejémoslo ahí, que los telespectadores le den vueltas, lo piensen, Así es, reflexionen. así es. Nos hemos puesto profundos con la partolera, que de verdad yo no asociaba para nada con este segundo apartado, y Sí, sí con el primero, claro, con la partera. Me has dicho otra palabra que me apunté que es, no sé si la he apuntado bien, ametalar. sí, Ametalar, sí, sí, Paco, ¿qué sí. es Mira, ametalar? sí, eso es una palabra que me parece ser era bastante común en la zona, en la comarca de la Huebra. Realmente a mí yo no la conocía, ¿eh? La aprendí a través de Carmen Lorenzo, que es de La Sagrada. Y Carmen la utilizó una vez que hablábamos, bueno, no sé si tomando café, ¿cómo te gusta? ¿Caliente o frío? Dice, no, no, ametalado. Oh, Y ametalado es justamente a partes iguales, ni frío ni caliente. Mezclar por mitades dos cosas, eso es ametalar. Entonces como algo, también algo tibio o sí, pero templado. sí, si hablamos de temperatura, sí, pero si estamos hablando de mezclar al 50% dos cosas, ahora hablábamos de esto, ¿no? Del café, pero puede, yo pienso que aplicarse a otros Ajá, ámbitos, en ese sentido de mezcla al 50%, por vaya, mitades, vamos, sí, sí. o sea, café Muy curioso, ¿eh? ametalado. Sí, 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 sí. ¿Dijo Además, que? es una palabra, perdona, que Sí. yo no la he encontrado en otros diccionarios, salvo Ángel Iglesias Ovejero, que hizo, ya lo hemos comentado alguna vez, en la zona del Rebollar, hizo un Mm. estupendo trabajo sobre las hablas de allí, el habla de allí, pues él recoge la palabra ametalau, ¿eh? Es ametalado, ¿vale? Entonces Ajá. solamente se lo escuché a mi amiga Carmen y lo he visto en el diccionario de Ángel Iglesias. Pues interesante también esa acepción que nos acabas de contar, esa palabra desconocida. Decía yo que si a los camareros ya los volvemos locos pidiendo un café, Si ya, ahora lo pedimos ya ametalado, fíjate. lo que les faltaba. Me dice, ponme un café ametalado, dos cortados, uno corto, uno largo. Oye, ¿qué Sí, taza sí. más bonita tienes? ¿Qué taza más bonita? No sé si estás con café o no, Bueno, pero es a que ver. padezco esa palabra que comentaba un día de la ansión, ¿no? Oye, oye, oye. Y esta taza es una taza que no es mía, se la he quitado a mi hija, que como está en Estrasburgo enseñando español, pues la tiene aquí y bueno, pues me recuerda, tú que tienes un hijo pequeño lo sabes, ¿no? Esta Sí. era más pequeña entonces, pero es una taza muy bonita, O con sea una que te has foto de puesto, ella, sí, que, sí, sí, preciosa. un poco nostálgico, ¿eh? Estás un poquito nostálgico. Con ese ansión de ver a la hija, que bueno, como nos pasa a tantos, no soy Claro, claro. ninguna excepción, ¿no? Pues Así que ya bueno, verás, verás cuando te vea ahí, bueno, voy a brindar contigo, yo con mi taza de los eso sí, molinos, sí, y por hace mucho que no favor. la muestro, cuando lo vea tu hija, que se llama Ana, tu hija, ¿no? Ana, Cuando sí. lo vea Ana, allí en Estrasburgo, le va a dar el ansión también a ella, ¿eh? El ansión o Sí, el arreo, seguro. no sé. Bueno. Pero estos recursos tecnológicos como el que nos permite comunicarnos a ti y a mí y comunicarnos con los espectadores, pues ya es un recurso importante, ¿eh? Ya, ya. Bueno, ahora nos hemos ido a hablar de la Peque, que ya no es tan Peque, que está por allí No. enseñando español, ya es una joven, y de repente me he ido yo al pasado con una palabra que me apunté antes de comenzar y que es la palabra sogato. Eso Sí, me ha llevado a mí a mi niñez. Cuéntanos qué es. claro, es tan evocador el utilizar todas estas palabras que traemos. Yo creo que ese sentido evocador, independientemente de la riqueza léxica, que yo creo que rescatamos y que reivindicamos y que a Mm, la gente no le dé vergüenza utilizar estas palabras tan nuestras, ¿no? Bueno, la palabra sogato, fíjate, yo la escuché, o mi primer recuerdo de la palabra sogato, a ver, explico. Sogato es el entorno de la lumbre baja, el calor de la lumbre. Entonces, ujú. estar al sogato es estar junto a la lumbre. Bueno, la primera vez que yo escuché esta palabra, se la escuché a mi abuela materna cuando me contó una de las primeras historias sobre brujas. Porque yo empecé a investigar el tema de las brujas porque mi abuela materna me contaba estas historias y me decía, te lo resumo rápidamente, decía ella que siendo niña
y estando en el invierno al sogato durante varios días, entró un gato negro que se ponía allí al sogato con los demás gatos de la casa. No lo conocían y entonces, bueno, lo dejaron, pero ya al tercer día se preocuparon porque resulta que lo que hablaban en la cocina lo sabía al día siguiente toda la gente del pueblo. Empezaron a sospechar y un día su padre, o sea, sería mi bisabuelo, pues cogió y metió un hierro candente en el fuego, en la lumbre, y le dio un golpe al gato en el morro. Y al día siguiente, la mujer del pueblo, que decían todo el mundo que era bruja, apareció con la boca quemada. Bueno, pues eso quedó fijado en mi memoria, ese sogato, quedó ahí perenne, ¿no? Y está asociado un poco a esas primeras historias de las metamorfosis de las brujas que, bueno, van saliendo, apuntamos cosas sobre... Para otro día dejaremos, el próximo día, a ver si no se me olvida, hablar de otra cosa muy interesante que proporciona una palabra que no pensamos que tenga que ver con las brujas. Lo dejamos para el próximo sí, día. sí, me parece ¿Vale? muy interesante. Oye, esta historia es muy bonita, muy misteriosa, muy de cuarto milenio. Bien. Esto del gato, o sea que el sogato tiene algo que Sí, ver con esto que nos has contado. sí, sí. Me apunté también lilainar, que esto no Lilay sé. es lilainas. Lilainas. Es Lilainas. que es una palabra extraña. ¿Qué Sí. es lilaina? Lilaina, Mira, ¿qué es? hablando el otro día me decía uno de esos informantes con los que hablo y que se entusiasman porque ven que se le presta atención en un medio de comunicación a las palabras que ellos han usado siempre, Juan, creo. Me decía que es curioso que él se da cuenta de que había muchísimo léxico, muchísimo vocabulario para cosas negativas o medio negativas y en Sí. cambio para cosas positivas había un léxico mucho más reducido. Bueno, lilainas no es necesariamente una palabra con una connotación estrictamente negativa, pero sí, bueno, tiene un poco ese perfil. ¿Qué es un lilainas o una lilainas? Pues es una persona débil, de muy poca fortaleza física, enfermiza. Eso es un lilainas, ¿no? Una persona, incluso también una persona que no tiene ninguna relevancia, que no tiene, que ni fu ni fa. Eso sería un lilainas, ¿no? Es curioso porque es algo que yo he escuchado mucho en mi infancia en la zona del Campo Argañán, en Villar de la Yegua, y en toda la zona de Abadengo también. No lo recoge la academia, pero sí que, por ejemplo, pues en algunos otros, como Cándido Sánchez León, por ejemplo, lo recoge en el sentido de buenazo, por ejemplo, bondadoso, ¿no? Es que luego, como has visto, vamos perfilando porque hay palabras que en unos sitios significan una cosa, en otros se perfilan por otra línea y yo creo que así configuramos la enorme riqueza, esas variantes que comentábamos un día, Ana, ¿no? Así Ajá. que Lilainas va por ahí. Lilainas. Bueno, es bonito también lo del sufijo ese, ¿no? Porque cuando dices un tontaina, parece Sí, que sí, no sí, que sea sí, sí, tonto, sí, pero bueno, sí, está sí, ahí, ¿no? Pues un sí, lilainas sí. también va en esa línea. Bueno, y otra, Eso decía, perdona, decía Antonio Llorente, que en la zona de la Ribera él lo reconoció, y que lo utilizaban como sinónimo de Juan Lanas, que también se utiliza, este es un Juan Lanas. pero Pues eso don Antonio Llorente, no tiene más bien el sentido un Juan Lanas, digo, no lo sé, no es más como de dejado, de un no, poco no, cuidado, ¿no? ¿No? él por lo menos allí lo recogía en el sentido de buenazo. De Un buena Juan forma. Lanas, sí, y una cosa como sin espíritu también, ¿sabes? Eso Ajá. sería. Y en esa línea va lo de Lilainas. Va lo de lilainas, que sirve Sí, para hombre y para mujer, has sí, dicho, sí, ¿no? sí, Un sí. Un lilainas Lilainas o una o Lilaina. una lilainas, y así dicho en plural. Eso es, eso es, eso Oye, es. ¿y qué es un entrehermano, Paco? Ah, mira, es curioso porque es un término que a mí me parece que está muy extendido. Claro, en el diccionario de la academia no está, por consiguiente, bueno, he ido un poco acotando y viendo que aquí sí que es conocido, pero en otros sitios no. Entre hermano es, dos personas son entre hermanas cuando son hermanos por una parte, es decir, son hermanos de padre o son hermanos de madre. Esos Ujú. son entre hermanos, que también es una palabra muy singular, ¿no? No es hermano, es entre hermano, ¿no? Entonces, es un término muy utilizado y es la palabra que yo más he encontrado en Salamanca para referirse a esta cuestión o a este concepto. Sí, como medio hermanos, ¿no? Pero dicho con Medio ese hermanos, sí, entre, sí, sí, sí. entre Sí, hermanos es son mucho más hermanos, bonito. pero a un 50%. Claro, es más bonito lo de entre Sí, hermanos. Bueno, pues sí, sí, sí. hemos añadido estar en boda a la Ujú. tentaruja partolera a metalar, que lo hemos dicho con esa explicación del café, el Sí, sogato, eres un lilainas
y son entre hermanos. Ha sido un buen Sí. listado el que hemos preparado hoy, Paco. Te agradezco mucho, como Ujú. siempre, que nos hayas hecho este recorrido y para el Un próximo día placer. nos apuntamos lo que nos has dicho de las brujas, ¿eh? Para que Ah, sí, repasemos sí, sí. Sí, sí. algunos, Es muy interesante, porque sí. además tú has trabajado mucho en esa línea y Sí. es bonito que nos cuentes algunos ejemplos. Ujú. Antes de marcharnos, como siempre, vamos a las recomendaciones y vamos también a nuestra caja de las palabras. Paco, ¿hoy qué Ujú. nos traes? Pues mira, en cuanto a libros, yo sé que es un disparate Ah, recomendar un diccionario. Pero es que estamos hablando varios días, desde que empezamos, hemos comentado muchas veces, y a mí la gente me dice, es que a mí me gustaría tener un libro de referencia donde se recojan la mayor parte. Hemos dicho a lo largo de todos estos programas, Ana, que hay varios diccionarios de ámbito local, de ámbito comarcal, pero lo que es un diccionario de salmantinismos en general, aunque no esté completo, porque algunas de las palabras que yo digo ni siquiera están en este. Estoy hablando de este diccionario que hemos comentado, que es el diccionario de José Lamano y Beneite, que se llama El dialecto vulgar salmantino. Este diccionario se editó, se imprimió por primera vez en el año 1915, pero es fantástico porque lo que hace este hombre, que era un clérigo, era canónigo exactamente, es que tuvo muchísimos informantes y él bebió un poco de una línea que ya venía marcando, por ejemplo, Menéndez Pidal, que estaba trabajando por esta tierra también, y Manuel Fernández de Gata había hecho un repertorio, había recogido palabras en la zona del Campo Charro, en la zona de Villavieja, así que él lo que hace es beber de ahí y hacer un trabajo muy serio. Lo bueno de este diccionario, que es fantástico que lo tenga la gente, porque va a encontrar muchas de esas palabras que llamamos nosotros palabras, porque parece que no mm, tienen el reconocimiento de la academia, es que ahí, aparte de las palabras, va a encontrar muchas referencias a textos de lo que llamamos los escritores regionalistas, pues desde Juan de la Encina, Lucas Fernández, pues el caso de Cristóbal de Castillejo, Torres Villarroel, el propio don Luis Maldonado o Gabriel y Galán. Además, este diccionario, la introducción la hace Antonio Llorente Maldonado, que hemos comentado mm. antes, y que era nieto de don Luis Maldonado y conocía la provincia estupendamente. Entonces, que se lo apunten porque no, a la gente que le gustan las palabras salmantinas, ¿eh? Si hay que buscar un libro de referencia es este Dialecto vulgar salmantino de José de la Mano. Pues no me parece nada descabellado, ¿eh? Yo cuando has dicho, es algo descabellado, digo, ¿qué nos trae Paco? Pues a mí me parece genial porque es verdad que hay mucha gente que quiere tener pues un diccionario, un Sí. librito donde recoja todas esas cosas que seguro que luego cuando sale la conversación así después de comer, en una sobremesa, dice, espérate, que voy al diccionario. Tiramos de ¿No? diccionario. Hay de Claro. todas las maneras, Ana, te recuerdo que estamos trabajando en un diccionario de las hablas de Salamanca que recogerá todo lo de la mano y lo que ha aparecido después en otras decenas de diccionarios y yo creo que eso va a ser fantástico, pero hay que esperar 2 o 3 años. Ajá, estáis en el Instituto de las Estamos Identidades en ello, trabajando en ello. sí, 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 Ajá. con Francisco Gonzalo Sánchez, que es el que se encarga un poco de la redacción, nosotros lo apoyamos en todo. Bueno, qué interesante eso, ¿eh? Ujú. Haya versión definitiva de esas palabras salmantinas. Bueno, yo lo que traigo, tampoco es que sea una recomendación, bueno, es una reflexión lo que traigo. Mira, hemos hablado ya un día, no sé si se ve bien ahí, de Carmen Sí, Martín Gaite, ¿verdad? Hemos sí, sí, hablado. sí, 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 Y, sí, sí. y resulta que este libro, pues me parece curiosísimo, ¿no? Ponerse una reflexión, porque ahora se lleva mucho, oigo yo mucho a la gente hablar del scrap, hacer libros en los que se recogen trocitos de collage, de Sí. fragmentos de cosas que tú vas guardando, y eso le añades un texto y le pones una foto, ¿no? Pues esto ya lo hacía Carmen Martín Gaite en este libro, ¿no? Que es Ujú. una edición facsímil de su cuaderno de Nueva York. Qué Ya está en Nueva bonito, York. Entonces, qué bueno, edición. claro, es una preciosidad, ¿ves? Entonces, una edición facsímil donde se van recogiendo, pues eso, pequeños fragmentos, recortes, trocitos de cosas que ella guardaba, ideas para después redactar más. Y bueno, Ujú. me digo, jo, esto que ahora Pues es algo que sí, suena tan moderno, ¿no? sí, Pues está en sí, Visión de Nueva York de Carmen Martín Gaite y me ha parecido que para todas esas personas fantástico. que empiezan a escribir o que tienen Cierto, inquietudes y dicen, sí, ¡buah, qué bobada! Yo tengo un cuaderno ahí con muchas bobadas. Bueno, todo eso son sí, gérmenes de lo que sí, luego, son el cierto. germen de lo que luego puede ser un libro, ¿no? Me Sí, parece mira, bonito.
Si me permites, ya que hablas de Carmen Martín Gaite, traigo un recuerdo, ¿no? Porque mi primer libro, el libro que yo primero publiqué, se llamaba Cuentos del Desván, era un libro de relatos que luego ha tenido alguna versión posterior. Bueno, cuando yo hice aquel libro, que acababa de terminar Filología Hispánica, se lo mandé a una serie de gente. Conservo cartas de Delibes, por ejemplo, de Buero Vallejo, preciosas, a propósito de aquel libro. Y Carmen Martín Gaite, con la que luego yo tuve una relación mucho más directa, cariñosísima, y en varias ocasiones tuvimos oportunidad de hablar y era estupenda. Fue terrible conmigo, demoledora. ¿Ah, sí? ¿Por ¿Ah, qué? sí? Te digo por qué sí. Porque aquel libro estaba hecho sin conocimientos de ortotipografía y había una serie de normas. Yo acababa de empezar, aunque había hecho filología hispánica, no sabía lo que era un libro. Y entonces había fallos garrafales que ella, que era una exquisita, dijo, bueno, me mandó una carta que tengo por ahí diciendo, pero bueno, que cómo podía, que cómo. Y bueno, yo aquello me dejó por los suelos y luego cuando hablé con ella, claro que uno aprende más de una crítica constructiva que de un halago innecesario y gratuito. Eso sí que es verdad. Así es. La recuerdo con Bueno, mucho cariño a Carmen Martín qué Gaite. bueno, bueno. Y por cierto, de ese libro que no sabía yo de él, lo tengo que leer, ¿eh? Aunque sea así con la perspectiva del tiempo. Esos relatos Hay de Paco hay Blanco hay una, que leerlos. hay una edición posterior que se llama Todos los cuentos del desván, porque incorporé algunos que no estaban en la primera edición. Bueno, bueno, pues Además, entonces, tuvo un prólogo de Torrente Ballester que yo le agradecí mucho en su momento. Sí. bueno, vaya lujo, Paco. Pues entonces hay que rescatarlo también ese libro. Lo dejamos aquí, como recomendación. Bueno, Permíteme a mí que me que lo perdón, diga. que no pretendía yo, no quería hacer autobombo en absoluto, era No, traer no, pero solo el recuerdo de Carmen, que está es... muy bien que lo hayas mencionado, Carmen Martín Gaite, pues era una joya de mujer y bueno, yo tuve la ocasión de entrevistarla en algún momento también cuando muy en los principios de mis tareas como informadora y desde luego siempre fue amabilísima y Cierto, encantadora. sí. Bueno, voy a la caja de las palabras Sí, y voy a meter la que me digas. A ver, Paco, ¿qué me traes? pues mira, procuro como siempre buscar alguna palabra que conecte con el léxico salmantino y con la situación. Ansión, que decíamos hace unos días, ¿no? Como lo que yo tengo ahora por la Con ausencia tu... de mi hija, ¿no? Bueno, hay una palabra que a mí me resulta muy simpática y que tiene que ver con el hecho de que hoy todos somos expertos en el coronavirus. Ah, ¿Sabes? sí. Todo el mundo tiene opinión autorizada para... Y yo no, debe ser que yo soy el único torpe que queda porque yo no, yo dejo que sean los expertos, ¿no? Los que nos digan. Bueno, en ese sentido, como hay tanta gente enterada, tanta gente lista que sabe de todo, que presume de saber de todo, que no en esto, en muchas En cosas, ¿no? todo, sí. Tú vas a hablar de algo y siempre hay alguien que dice, uy, sabe más que nadie. Bueno, para eso hay una palabra que yo escucho mucho por la provincia, que es la palabra averiguado. Esto es un averiguado, ¿eh? Entonces, es lo mismo que enterado, pero averiguado me parece todavía más, no sé, con más intensidad. Averiguado, A de ver, averiguar, ¿no? me parece Sí, fantástico. sí. Esto, ahora que se dice, bueno, el cuñado, ¿no? Que dicen algunos. Es el cuñado, Sí, sí, el sí, sí, experto, el sí, sí. enterado, el Eso es, entendido. eso es. Pues Bueno, pues el averiguado o la averiguada, cuidado, ¿eh? eso. Bueno, No hacemos discriminaciones. bueno, pero oye, ya que el lenguaje, el masculino es genérico, dejémoslo en el masculino. Sí, sí. El averiguado. Yo Perfecto. no aporto nada más hoy. Me quedo con el averiguado, que me ha encantado. Bueno, Muchas gracias, Paco, por estar con un placer. nosotros un día más y Gracias. hasta la próxima semana. Gracias. Hasta Adiós. pronto. Nos Adiós. despedimos también de los espectadores de 8 Magazine. Gracias por seguirnos. Buenas noches.